Dos requisitos para la provisión divina. Es el tema que vamos a estar tratando en esta predicación, basados en Filipenses 4:19, que dice así la palabra de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Pues todos estamos viviendo una situación difícil en el mundo hoy en día, una crisis en muchos aspectos, crisis de salud, crisis emocional, muchos tienen una crisis de identidad en esta situación, por supuesto crisis económica, material y sobre todo crisis espiritual. Hay crisis espiritual en este tiempo sobre todo. Pero les tengo una buena noticia, Dios no está en crisis, Dios no está en una situación difícil, Dios no está en confinamiento, Dios no está en cuarentena, en encierro o en pandemia. Somos nosotros, no Él. Pero ¿sabes qué? Si lo tienes a Él, tampoco para ti habrá crisis. Y si en algún momento te llega o estás pasando en este momento por una crisis, debes saber que Dios la está permitiendo, la permite porque quiere decirte algo. Quiere enseñarte algo, tiene un propósito bueno para ti a través de esto, pero la vas a superar, la superarás porque lo tienes a Él, y el que tiene a Dios lo tiene todo. Recuerda, tener a Dios es tenerlo todo. ¿Pero acaso la Biblia respalda eso? ¿Dónde lo dice la palabra de Dios para yo aferrarme a esa promesa? Si me preguntas eso, te respondo, vamos a ver, la Biblia lo dice. Filipenses 4:19, el versículo que estamos tratando, en el que nos estamos basando, dice que Dios suplirá todo lo que os falte. Dios te suplirá todo lo que te falte. Entonces, teniendo a Dios, lo tienes todo, nada te faltará. Pero ¿a quién le suplirá el Señor? ¿A quiénes le suplirá para todas sus necesidades? Bueno, vamos a ver dos requisitos que nos arroja aquí el texto que debes cumplir para que Dios te supla para todas tus necesidades. Número 1, el primer requisito. Dice la parte A del versículo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Noten que no dice mi Dios suplirá todo lo que os falte. Si dijera falte estaría hablando en un futuro incierto, quizás lejano, pero está diciendo mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Está hablando en tiempo presente. Lo que te falta hoy, Dios te lo suplirá. Pero el primer requisito, ¿cuál es entonces para tener esa provisión divina? Número 1, el primero es que te falte algo. Si cumples este primer requisito, ya estás en la lista de los que Dios va a suplir, a los que Dios les va a suplir para su necesidad. Si algo te falta, ya estás en la lista. Yo creo que aquí todos calificamos. Entonces tienes que alegrarte cuando algo te falta. En vez de entristecerte, debes de tener la esperanza en que entonces Dios te está tomando en cuenta porque ya estás en la lista de a quienes Él les va a proveer. Porque el primer requisito es que te falte algo para que entonces Dios te supla. No te puede suplir si no te falta algo. Pero cuando te falta algo, entonces Dios entrará en acción en tu vida, en tu familia, y te proveerá y te suplirá lo que necesitas. ¿Lo crees? ¿Crees que Él puede hacerlo? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? No es que quieres, sino que necesitas. Es más importante lo que necesitamos que lo que queremos. Voy a repetir esto. Es más importante lo que necesitamos que lo que queremos. Es mucho más importante lo que necesitas que lo que quieres. Es que a veces no sabemos ni lo que queremos. Y lo que queremos a veces no es lo que necesitamos. Pero Dios sí sabe lo que necesitamos. ¿Qué necesitas? Pídeselo al Señor. Y cree que Él te lo puede dar si realmente lo necesitas. Y ojo, y si está en su voluntad para tu vida. En Mateo 7:7 el Señor Jesucristo nos enseñó a que debemos de pedirle. Que es válido pedir, es válido buscar, solicitar. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pide y se te dará. Jesús nos dice, pide y yo te voy a dar.
Pero el asunto, yo creo que tenemos que atender aquí antes. Lo primero que deberíamos pedir a Dios es sabiduría para poder pedirle bien. Sí, es pedirle sabiduría para saber pedirle. Porque a veces no sabemos pedir y por lo general así hacemos nuestras oraciones, nuestras plegarias a Dios. Pedimos lo que no necesitamos, no sabemos pedir y no pedimos lo que realmente necesitamos. Pedimos lo que queremos, lo que deseamos, para nuestros placeres, egoístamente, etcétera, pero no pedimos lo que realmente necesitamos y que está acorde a la voluntad de Dios. Y peor aún, a veces pedimos cosas que nos harán daño, cosas que nos van a herir, que nos van a lastimar, y no solo a nosotros, también a los demás, a los que están a nuestro alrededor, a los nuestros. Y Dios no nos va a conceder aquello que pedimos mal, egoístamente, o lo que nos hará daño, o lo que nos va a lastimar. No nos lo va a conceder, porque nos ama, y porque no quiere que nos dañemos, ni nos lastimemos ni nosotros, ni los nuestros. Pues veamos lo que dice Santiago 4:3 respecto a esto. Palabra de Dios. Dice así: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esa es la realidad, porque a veces no recibimos lo que pedimos. Dice aquí que pides y no recibes porque pides mal para gastar en tus deleites. Por eso Dios no nos concede muchas veces lo que le pedimos. Y se dice que Dios siempre responde de todas maneras a nuestras oraciones, ¿verdad? Le responde de 3 maneras: con un sí, con un no o con un espera un tiempo. En este caso es con un no. No te puedo conceder eso, porque eso te va a dañar, te va a lastimar. Por eso Dios no nos concede aquello que pedimos mal. La palabra mal aquí viene de una raíz griega que significa herir o lastimar. Por eso este pasaje está enfatizando esto, que si pedimos mal, que no vamos a recibir, porque estamos pidiendo para herirnos o lastimarnos. Pero cuando pedimos conforme a su voluntad, entonces Él nos oye y nos concede aquello que necesitamos. ¿Cuándo? Cuando pedimos conforme a su voluntad. ¿Y cómo podemos pedir conforme a su voluntad? Pues pidiendo sabiduría al Señor. Por eso decía que primero, quizás lo primero que debemos pedir a Dios es sabiduría para saber pedirle conforme a su voluntad, para que entonces Él nos oiga y nos responda. Vean lo que dice 1 Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. ¿Cuándo? Cuando pedimos conforme a su voluntad, cuando pedimos con sabiduría. El rey Salomón pidió sabiduría y Dios se la concedió. Pero lo mejor es que la sabiduría de Dios está al alcance de todos. Está a mi alcance, está a tu alcance, al alcance de cualquiera y de cualquier edad. Si le pides sabiduría a Dios, Dios se la dará, porque Él la tiene disponible para todos. Está para todo aquel que quiera y que la necesite y se la pida. Dios también está dispuesto a suplir a quien le falte sabiduría y se la pida. No solo conceder lo que le pedimos para nuestras necesidades, sino también sabiduría. Está dispuesto a dárnosla. ¿Para qué? Pues para que pidamos sabiamente, oremos sabiamente, intercedamos por los demás sabiamente, conforme a su voluntad. Y eso también lo dice en su palabra. ¿Dónde lo dice? En Santiago 1, 5 al 7. Vean cómo lo dice. Santiago 1, 5 al 7. Dice así la palabra del Señor.
Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Vamos a pedir sabiduría a Dios para poder orar con entendimiento, conforme a su voluntad, con inteligencia, no egoístamente. Y entonces, para que tengamos respuesta a nuestras peticiones y entonces recibamos esa provisión para nuestras necesidades. Por eso en este primer punto es que el primer requisito para que sean suplidas tus necesidades, para que Dios provea a tu vida, a tu familia, es que te falte algo. Cuando te falta algo, entonces te acercas a Dios a pedirle, pero primero le pides sabiduría para saber pedirle conforme a su voluntad y que la oración entonces sea respondida, que tu oración sea cumplida y tus necesidades sean cubiertas. Esos son principios espirituales y funcionan porque la palabra de Dios nos está enseñando que así debe ser, que ese es el proceso para hacer las cosas como Dios manda, a su manera y no a nuestra manera. Así que el Señor está dispuesto a darnos sabiduría y a suplir todas nuestras necesidades si tan solo se lo pedimos sabiamente y conforme a su voluntad. Creo que aquí, en pedirle sabiduría a Dios, una vez más calificamos todos. Entonces empecemos por ahí, pidámosle sabiduría a Dios para saber pedirle conforme a su voluntad. Repito otra vez, este principio que nos tiene que quedar claro. Eso también lo dice, lo acabamos de leer ahí en la palabra de Dios. Ahí en Santiago 1, del 5 al 7, que Dios da abundantemente la sabiduría a quien se la pida, pero que pida con fe, creyendo, y le será dada, sin reproche, dice. Pero que no piense que el que tal hace va a recibir recompensa de Dios, el que no pida con sabiduría. Dice el 7, no pienses pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor, respecto a lo que está diciendo en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda dice que es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y no piense pues que quien tal hace o quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Entonces, y aquí está hablando de la sabiduría e incluye también alguna cosa o alguna otra cosa, que si pedimos dudando, si pedimos sin creer que Dios es suficientemente poderoso para suplirnos y para proveernos para todo y que no nos falte nada, lo necesario, lo que necesitamos, si dudamos eso no lo vamos a recibir. Si dudamos y no creemos, no recibiremos, dice ahí. Aquí podemos decir, aunque estuviéramos pidiendo conforme a su voluntad, pero si pedimos dudando, dice, no piense, pues, quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Porque pues estás poniendo en tela de juicio el poder de Dios, su bondad, su voluntad. Pero cuando pides creyendo, pides conforme a su voluntad, con sabiduría, entonces recibes lo que estás pidiendo, porque Dios es bueno y Dios quiere suplir nuestras necesidades. Y lo dice allí en el pasaje que estamos estudiando. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Suplirá todo lo que os falta. Y aquí la palabra todo pues no deja excepciones. Aunque aquí en el contexto está refiriendo más a las necesidades físicas y materiales. Pero también seguramente Dios suplirá otras necesidades. Y más adelante vamos a ver eso. Pero aquí dice que nuestro Dios suplirá todo lo que os falta, sean necesidades materiales, económicas, etc. O la necesidad de sabiduría, como decíamos. Recuerda, en este requisito en el que estamos hablando, en que te falte algo, en este requisito solo debes carecer de algo, es todo lo que necesitas. No necesitas hacer nada, solo necesitas carecer de algo. Solo necesitas que te falte algo, mucho o todo, no importa lo que sea. Dios prometió suplir toda necesidad y Él lo cumplirá. Amén. Vamos a pasar al
Punto número 2, o segundo requisito que encontramos ahí para recibir la provisión de Dios. Segundo número 2 es que no te falte alguien. El primero dijimos es que te falte algo y este es que no te falte alguien. Veamos qué dice la parte B del versículo. Ahí en Filipenses 4:19 la parte B dice conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Viene trayendo la idea desde el inicio. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Quién es ese alguien entonces? Exacto, es Cristo Jesús. Si te falta algo, pero tienes a Cristo, pero estás en Cristo Jesús. Si te falta algo, pero no te falta Cristo Jesús, estás en la lista de a los que les serán suplidas sus necesidades. Es más, si estás cumpliendo estos dos requisitos, estás seguro en la lista del Señor y más aún todavía en los primeros lugares de la lista para ser atendidos. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo esto. Te está faltando algo y tienes a Cristo en tu vida. No te está faltando ese alguien clave para ser atendido por Dios. Porque Dios atenderá primero a sus hijos siempre. ¿A quiénes son sus hijos? Pues los que están en Cristo Jesús, los hijos de Dios, los que tienen a Cristo en su vida, los que creen en Él, confían en Él, los que le siguen, le sirven, los que hacen su voluntad. Y después atenderá a los que solo son sus criaturas. Y como decía hace un momento, aunque aquí en este contexto, este pasaje, si leemos todo el contexto que está antes y después, el contexto inmediato de Filipenses 4:19, nos vamos a dar cuenta que está hablando o se está refiriendo a las necesidades materiales, económicas y físicas. Pero seguro Dios también proveerá y suplirá para tus necesidades de salud, emocionales, de identidad y por supuesto para tus necesidades espirituales. Y aún para las de tu familia. Solamente algo. No permitas que Él te falte en tu vida. Permítele que Él sea el pastor de tu vida y nada te faltará. Si Él es el pastor de tu vida, no tendrás necesidad de nada. ¿Por qué? Porque el que tiene a Dios lo tiene todo, como decía en un principio, y Él tiene todo lo necesario, toda la abundancia para suplir toda y cada una de nuestras necesidades y las cosas que sean pertinentes y necesarias, y que Él en su sabiduría vea qué necesitamos y que no nos hacen daño. Pero el que tiene a Dios lo tiene todo. El que tiene a Cristo Jesús no le falta nada. Deja que Dios sea tu pastor, el pastor de tu vida, el pastor de tu alma, y nada te faltará. Recuerden, Salmos 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si tienes a Cristo como el pastor de tu alma, si estás en Cristo, nada te faltará. La palabra de Dios lo declara y yo solo tengo que creerla y caminar confiado en la vida. Si tienes a Cristo, nada te faltará porque Él es tu pastor que suplirá toda tu necesidad. ¿Acaso Él no tiene con qué suplirte? ¿Con qué proveerte? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas en gloria. ¿Tiene con qué? ¿Tiene con qué o no tiene con qué el Señor? Suplirnos, proveernos para todas y cada una de nuestras necesidades. El pasaje aquí dice: conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él tiene todo lo necesario, hermano, hermana, amigo, amiga. ¿Tiene con qué suplirnos? Solo tengo que creerlo. En Ageo 2:8 todavía el Señor nos confirma y remarca esto. Dice: mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Repito, el Señor dice:
Mía es la plata, mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. En Ageo 2:8. Él te suplirá todo lo que te falte, mi hermano, mi hermana. No vivamos en la zozobra, en la preocupación, en el afán, en la ansiedad. Simplemente cumplamos estos dos requisitos y nada nos faltará. Solo créele y permanece en Cristo Jesús. Solo asegúrate de que aunque te falte algo o todo, que no te falte Jesucristo en tu vida. Porque si te falta Jesucristo, si te falta el Señor, entonces sí, te falta todo. Y no habrá manera de suplirlo. Y si en algún momento pudieras tener aparentemente suplidas todas tus necesidades, como muchos que viven en el mundo las tienen y no tienen a Dios, esto es temporal, no lo disfrutan, no lo viven, no tienen paz en su corazón, no lo viven plenamente, no tienen la felicidad que solo en la presencia de Dios podemos encontrar, que solo haciendo la voluntad de Dios podemos tener. Y esas riquezas, esa abundancia o esos bienes materiales, ese dinero, etcétera, dice la Biblia que han sido puestos a los que rechazan a Dios, les han sido puestos por deslizaderos, y esos mismos les condenarán, y muy poco les durará el gusto aquí en la tierra. Alguien dijo, un poeta dijo, ¿verdad? Pobres ricos, lo único que tienen es dinero. Pero si, hermano, usted tiene a Cristo, preocúpese por eso, de que Cristo no le falte, porque si tiene a Cristo, entonces lo tiene todo, no solo lo material, sino todas las necesidades de todo nuestro ser, de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Así que preocúpese y ocúpese en que Cristo no le falte, aunque le llegara a faltar algo. Si Cristo o pensar en algún momento que le está faltando algo, solo asegúrese que Cristo no le falte en su vida, y entonces todo aquello que le falta será suplido. Y listo, es todo, estará del otro lado. Hay un canto muy, muy bonito que me parece precioso, me gusta mucho, que se llama Que no me faltes tú, de un dueto cristiano que se llaman Juanpa y Lenny, y ellos escriben esta canción, cantan esta canción muy bonita, que dice a la letra así: puede que se termine el aire y que el sol no brille más, se acaben las filosofías, sin dudas viviría siempre igual. Si se terminan las teorías sobre la ciencia, me da igual. Y si se acaban las ideas sobre las guerras o la paz, que se lleven mi respiración y que no pueda ver la luz, pero que no me faltes tú, ni tu aliento, ni tu olor, ni las notas más hermosas que produces con tu voz. Que se destruya el cielo azul, pero que no me faltes tú. Que no se acabe la esperanza de verte cara a cara, mi Jesús. Que se termine todo menos tú. Puede que un día se detengan las agujas del reloj, y que tal vez por coincidencia deje de palpitar el corazón. Puede también que un día las aves estén cansadas de volar, y se termine la esperanza de que este mundo va a cambiar. Que se lleven mi respiración, y que no pueda ver la luz, pero que no me faltes tú, ni tu aliento, ni tu olor, ni las notas más hermosas que produces con tu voz. Que se destruya el cielo azul, pero que no me faltes tú. Que no se acabe la esperanza de verte cara a cara, mi Jesús. Que se termine todo menos tú. Amén. Concluyo. Entonces, ¿cómo hacerme acreedor de la provisión de Dios y que Él me supla lo que me falta, todo lo que me falta? Resumiendo, pues si cumples estos dos requisitos, pues ya la tienes, mi hermano, ya la tienes, mi amigo. ¿Qué necesitas? Solo esas dos cosas: que te falte algo, y dos, que no te falte alguien. Si los cumples, si calificaste, vendrá la provisión divina.
en todo lo que necesitas, en todo lo que te falta. Dios te suplirá siempre, porque es su promesa. Él cumple sus promesas siempre y a los suyos mayormente. Así de sencillo. Si no cumples los dos requisitos, pues haz lo que debes hacer. Trabaja en cumplirlos, en calificar. ¿Qué hacer entonces? Primero, identifica lo que te hace falta. Si te hace falta algo, pues ya calificaste. Segundo, asegúrate que no te falte ese alguien. Recibe a Cristo Jesús en tu vida. Acéptalo, cree en Él. Créele a Él, recíbelo en tu corazón como tu único Señor de tu vida y como tu suficiente Salvador de tu alma. Y no te faltará nada en todas las áreas de tu vida, aquí en esta vida en la tierra y en la vida futura después de esta vida o después de la muerte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, Él lo declaró, Él lo prometió. Salmos 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Filipenses 4:19, nuestro texto clave aquí, pase. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo creemos. Amén. Mi amado hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, deseo de todo corazón que esta sea una realidad visible en tu vida, que sea la agradable experiencia de tu vida, hasta que llegues al final de tus años, al final de tu vida, hasta ser conducido, conducida a la eternidad dichosa con Cristo Jesús, en la presencia de Dios. Amén. En el nombre poderoso de Jesucristo, que así sea. Amén. Que Dios te bendiga en abundancia. Nos vemos.